pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. En el aire, pero muy buenas noches a nuestra distinguida audiencia. Esto es Pulsión de Radio, quinta temporada, episodio 28. Muy buenas noches, Florentina. Muy buenas noches, Gabriel Pulice, ¿cómo le va? Muy buenas noches a nuestros distinguidos invitados en el día de hoy, en esta noche maravillosa, en otro gran programa de Pulsión de Radio. ¿Nos quiere contar por qué? Tremendo programa. Primero estamos acá con una distinguida élite cuyana. No bien, ¿quién nos acompaña, Florentina? Bueno, nos acompaña Karina Maidana, Graciela Saldaña y José Luis Silva. Sí, un gran jugador, le tengo que decir. Eso nos estuvimos enterando recién. Sí, muy difícil para la marca, pero bueno. Y hoy dejó de jugar al fútbol. Para venir acá. Oh, eso es una intimidad. Un elogio, ¿no? Realmente. Bien. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Y bueno, les voy a contar qué vamos a tener para hoy. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, en principio nos vamos a sumergir en el mundo, en el universo, en el cosmos de uno de los filósofos argentinos. Argentino es poco decir, ¿no? Me parece que, bueno, después ya van a hacer la presentación ustedes, como es el caso de Günther Rodolfo Kusch. Y eso va a ser en nuestra hora de entrevista. Va a ser solamente nuestra hora de entrevista. Para anticipar algo ahora nomás. Sí, así es. Después nos vamos a ir un rato a Rosario y al encuentro con Germán Armando, que desde el Juguete Rabioso nos va a presentar en entrevista con el autor, con Yamil Trevisan, y una obra que ya de por sí resulta inquietante, que es Variaciones sobre el Super-Yo. Vamos a tener, en uno de nuestros últimos programas del año. Aclárelo. Sí. Y vamos a tener el gusto de contar con la participación de Marta Jerez San Martín. Así es. Que en realidad es una de las investigadoras que viene nadando en las aguas del Super-Yo desde hace mucho tiempo, y vamos a presentar también su último libro, que es Super-Yo y Sexualidad. Ajá. Pero bueno, eso va a venir después. Después de Rosario nos vamos a Japón. Muy bien. ¿A Japón? Mire usted. Sí. Cuente, porque nuestra sala de cine. Vamos a hacer un viaje en la sala de cine con Justo Locane, que va a presentar El viaje de Chihiro. Peliculón, no sé si lo vieron. ¿Sí? Yo la volví a ver ahora y la verdad es que sigue siendo sorprendentemente maravilloso. Bueno, y nos vamos a meter en las costumbres argentinas, así que vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta estamos en nuestra hora de entrevista. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, muy bien, aquí estamos dando inicio a nuestra hora de entrevistas. Ahora sí, formalmente, bienvenidos, bienvenidas, Karina, Graciela y José Luis.
Para esta entrevista, digamos, vamos a tener un recorrido que lo han decidido presentar así. Yo le cuento el título que han elegido y nos van a empezar a contar entonces cuál es el encuentro, este apasionado encuentro y recorrido que vienen haciendo. Política de la lengua, Kush y el psicoanálisis situado. ¿Cómo empieza este interés por la obra de Kush y ese cruce con la enseñanza, bueno, lacaniana, digamos, específicamente, ¿no? Bueno, en un primer momento lo que pasó fue justamente esto, un encuentro. Fue un encuentro. Estábamos leyendo el texto de Susana Toté, Historia de la locura, y en la segunda página, creo, de ese texto aparece el nombre de Rodolfo Kusch. O sea, ella comenta que su exposición va a tomar algunas cosas de Rodolfo Kusch y de Claudio Ongaro. Y bueno, nos detenemos ahí a preguntarnos quién es este señor y decidimos empezar a buscar algo para leer de él. Cuando lo googleamos nos damos cuenta que no hay nada casi en la web sobre él. Y esto nos fue llevando, no recuerdo bien, si alguno de ustedes recuerda, no recuerdo bien cómo nos fue llevando hasta Rosario, porque ahí estaban las obras completas de Kusch en la editorial Ross, recientemente editadas. Recién salidas del horno, sí. Muy son fresquitas. Los tomos, esos cuatro tomos negros. Las obras completas. Y nos decidimos, un grupo porque nosotros venimos trabajando hace tiempo siempre como en comunidad de analizantes, o sea, entre varios, decidimos un grupo ir a Rosario a buscar las obras completas de Kusch y trajimos en ese viaje 20 tomos de América Profunda, con la idea de, distribuirlos y de que... Y ahí empezó un recorrido. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? No recordamos bien, pero yo creo que habrá sido el 2008. 2008. Una cosa así. Casi 20 años. Sí. Opia. No hay nada. No os recuerdes eso. No, es que empezaron muy chicos, empezaron los 12, 13. Éramos muy chicos. Muchos años. Estábamos en jardín de infantes. Éramos muy niños. Y ya hacía tiempo que estábamos trabajando Historiar la locura. ¿sí? Ya nos habíamos encontrado hace tiempo. El encuentro fue en el Hospital Borda, también con la locura. Y ahí empezamos a investigar, y el texto de Susana Toté, que nos lo acercó Sergio Linietsky, nos vino muy bien para las cuestiones que estábamos viendo ahí en el hospital. Así que después de muchos años de trabajar ese texto, caímos en la cuenta que también estaban no solamente los griegos, no solamente Marechal, sino Kusch, y bueno, empezamos a ir ubicando los autores que tenemos que trabajan por lo menos desde la negación. Sí, un autor que por otro lado estuvo marginado durante mucho tiempo, ¿no? Parecía hasta de secta, en el sentido que recuerdo que me había llegado un texto de una antropóloga, pero que no era un texto oficial, es decir, que se cursaba en la facultad, sino que llegaba por circuitos en paralelo, ¿no? Entonces, encontrarnos con eso en ese momento, en una cuestión de varias preguntas sobre determinado tipo de clínica. Veníamos de prácticas en el Hospital Borda, con lo cual el tema de la locura nos convocaba. Sí, es el mucho. tema. Sí, que ahora es la normalidad, digamos, ¿no? Sí. Ahora, ¿quién es? ¿Quién fue Günther Rodolfo Kusch? Bueno. Para el gran público, Sí. para la gran audiencia que nos sigue desde el mundo entero. Bueno, en principio fue un profesor de filosofía que, a diferencia de otros, en vez de quedarse en los laboratorios trabajando textos sobre textos,
empezó a plantearse una suerte de disyunción entre su formación académica confrontada con algo que aparecía totalmente reprimido desde la mirada porteña, que es lo americano, y ahí donde él empieza a escuchar a otros. Pensemos que era un momento, en antropología, por ejemplo, ya estaban los escritos de Malinowski, donde se empieza a detectar que había pensamiento popular estructurado, organizado en otras culturas, y de alguna forma ese es el inicio de Kusch, ¿no? Empezar a hacer historias de vida dialogando con personas del norte argentino y del sur de Bolivia, y ahí encuentra una estructuración de un pensamiento que estaba por fuera de lo que sería el establishment, de lo bien pensante. Sí, digamos que no es un filósofo que se queda pensando sentado en una piedra. Exactamente, no. Escucha. Y el escuchar me parece que es algo que también nos ha permitido aproximarnos, ¿no? Porque ahí a nivel etario, ¿eh? Él muere a los 56 años, más o menos en el año 79, en un exilio interno en Maimará, ¿no? Sí, autoexiliado, digamos, de algún modo. No, pero lo que iba un poco a poner sobre la mesa, ¿no? Porque ahí es un filósofo, él se recibe en el año 48, ¿no? Tengo entendido, en la Facultad de Filosofía y Letras, pero a partir de ahí, este filósofo que no se queda pensando sentado en una piedra, también se pone el traje, las pieles, la piel de antropólogo también, ¿no? Exacto. Sí. Y empieza a leer también otros escritores y autores de América. Tal cual. Me parece interesante también recordar temporalmente que... Y hace trabajos de campo también. Totalmente. Digamos, esto de, como dice José, sentarse al lado y escuchar, es una máxima fundamental de él. Escuchar el pensamiento así de los pueblos originarios, decir que venía de una época donde los pueblos originarios estaban en el museo, sacar a los indios del museo, de poder decir, bueno, los pueblos originarios están vivos y hay un pensamiento que hace a lo popular que viene de ahí, que viene de América, y cómo integrar, ¿no? En la cabeza de un universitario, todos hemos ido a la universidad, poder integrar algo de ese todos otro, los que estamos acá, por lo menos de acá. Sí. Integrar ese pensamiento o ese otros modos de pensar a la cultura universitaria, ¿no? Como salir de esa disociación que a veces se plantea con lo universitario. Y si cada uno de ustedes pudiera brevemente decir, no sé si brevemente, pero contarnos cuál es el punto en el que fueron tocados por Kusch, ¿no? Y en qué, en todo caso, ese cruce modificó su práctica, su modo de pensar la clínica, ¿no? Porque me parece que lo que tienen para decir es muy importante respecto de eso, ¿no? ¿Qué sucede cuando somos rozados por las ideas de Kusch? ¿Qué le pasó a cada uno? Si nos quieren contarle a la audiencia. No vale copiarse, ¿eh? Sin repetir y sin soplar. Esperando que empiecen. No pueden decir lo mismo, esa es la condición. En mi caso, principalmente, me llamó la atención ubicar que hizo todo un trabajo para cruzar a la cultura americana y a la cultura occidental, ¿sí? Ubicaba, o por lo menos a mí me llegó esto, que nosotros ni occidentales ni orientales, otra cosa. Entonces, de ahí ya el modo de pensar occidental, y que él no lo rechaza, hace todo un trabajo para que esté, porque le es muy importante tener una oposición, ¿sí? No se puede ir solo, como por ahí el pensamiento, u otros pensamientos, vamos a decir, para no...
Así que a mí eso me llamó muchísimo la atención, y de ahí ni la negación, ¿sí? La negación en el pensamiento popular me parece muy importante y que tiene que ver mucho con el psicoanálisis, ese modo de ubicar la existencia, ubicar la locura, dónde vamos a estallarnos. Precisamente la locura es estallarse contra los muros. Entonces, bueno, me pareció interesante cómo va ubicando que hay una cultura o un modo de estar donde primero está la negación, ¿sí? A mí en estos días me venía, ubicando algunas cuestiones, me venía que hasta en lo más común por ahí cuando decimos, ay, ojalá que brote esta plantita, ¿no? El ojalá, ¿qué quiere decir? Que está lo otro, que está la negación. Y en cambio por ahí hay otras culturas donde se va con lo positivo, la afirmación, ¿sí? Y él como que escuchó en otras culturas que primero está la negación. Y de ahí, bueno, dejo a mis compañeros para ubicar lo sagrado, ¿no? Lo sagrado, lo seminal, ¿no? El vacío. Sí. Bueno, pero ahí vos te encontrás con algo que él escuchó y que te trajo resonancias, ¿no? En relación al pensamiento freudiano. Sí. La otra cosa que me parecía interesante es esto que hace lazo entre la locura, la alienación y el pensamiento de los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en todo caso lo dejamos para después. Bueno, sí. De este encuentro, porque para mí la lectura de Kusch fue un encuentro, para mí tiene que ver con una voz. Y cuando leía a Kusch, en los primeros momentos, ¿no? Sentía que él decía algo que resonaba en mi interior como una voz que estaba enmudecida, que él podía decir con palabras algo que en mí todavía estaba enmudecido. Y lo digo y me conmuevo todavía. Después otra cuestión que me atrajo mucho de Kusch es que él, con su propuesta de partir desde la negación, como él dice, afirmarse sobre un fondo de negación, la propuesta de él iba al silencio. Y eso me interesaba mucho. En un principio creo que fueron esas cuestiones, y también todo lo que él plantea, que para conjugar, porque él trae la cuestión de de dos vectores del pensar, ¿no? Uno el conocer y otro que se accede por revelación. Para poder reunir esos dos vectores, lo que reúne es un área vacía, y hay que entrar, como decía Graciela, hay que entrar en lo indeterminado, y eso también me parece muy interesante para el psicoanálisis, digamos, cómo se puede hacer para abrir otro campo, cómo se hace en la experiencia de un análisis para palpar eso que desconocemos, lo desconocido de sí, lo llamamos el inconsciente, o más allá, incluso lo real. Uh-huh. Y que en todo caso, quizás el abordaje occidental que mencionabas, ¿no?, hace un ratito, nos queda como a veces un poco chico, ¿no? Porque justamente en la ley de las oposiciones me parece que caemos en dualismos, o caemos en la idea de una contradicción, o caemos en la idea de que solamente lo silenciado es lo mudo, y no necesariamente, ¿no? Como encontrar ahí ese litoral, me parece que geográficamente también ubicabas, ¿no? Creo que en esto que decís hay un punto ahí Tal cual. Muy basamental para nosotros para poder pensar este campo
incluso de la locura como un efecto de lo silenciado socialmente, ¿no? Sí, creo que tal vez en mi propia práctica, por intentar sostener una ética, tenía que revisar mis propios prejuicios, mis propios límites, para sostener esa operación de Kusch, de escuchar. Hay una idea de Kusch que en la práctica con cartoneros, gente en situaciones de mucha precariedad, es la noción de el hedor de América, de lo americano, ¿no? La cuestión del hedor es algo que a nivel clínico como que se vivencia prácticamente, y el hecho es cómo uno puede hacer esa torsión para sostener una posición de escucha y producir que haya algo que se diga desde ahí, ¿no? Claro, especialmente en las entrevistas que no son a distancia. ¿Qué era eso? Claro. Pero quiero decir, recuerdo algún caso de un cartonero que venía del norte, con unas cuestiones alucinatorias que por ahí en ciertas coordenadas solo podría haber tratado como una psicosis, pero había recordado algo que escuché de Germán García, cómo operó él en un caso también, y se me cruzó Kusch, ¿no? Entonces la idea es cómo salir de la tarima y sumergirse en el pozo de América. Eso sería, creo que, lo que se abre para no estar reducidos a un determinado perfil poblacional, digamos, ¿no? Es decir, hay algo de eso que se abre. Sí. Y cómo responder ante eso, ¿no? Sí, que es un rasgo muy peculiar del psicoanálisis argentino, ¿no? Hay que decirlo, porque el encuentro de un cartonero con un psicoanalista no es algo que acontezca en cualquier lugar, ¿no? Y ahí lo que, tomando lo que decía antes Karina, ¿no? Que de pronto se encontró en la voz de Kusch algo que su propia voz había estado silencioso, pero latente, ¿no? Y de pronto, y vos también ahí te encontrás también, ¿no? Con la voz sí. de Kusch. En una época decíamos que Kusch nos salía al cruce. Nos salía al cruce, ¿no? Estábamos en términos futbolísticos se puede ser complicado. Pero como no juego al fútbol, no sé cómo sería, pero bueno, y no sé, a mí una pavada se me ocurre. Te veo que tirado cruce y Kusch es Kusch. Así que con Kusch trae la cruz, ¿no? Acá Kusch. Ay, Sí. se me sí. Ay, bueno, ahora no sé qué. No, el cruce que estaba. No, que eso, que decíamos en una época, que Kusch nos salía al cruce. Es decir, que estábamos ahí en los consultorios, o sea, en el hospital, o sea, en el consultorio domiciliado, no sé cómo decirlo, porque no me gusta decir privado. Y nos salía al cruce, nos echaba una mano, ¿no? Con alguna de sus elocuentes pensares, digamos. Y los prejuicios, ¿no? Los prejuicios que tenemos para abrir, para abrir lo que la escucha. Perdón. No, eso, ¿no? Sí. De abrirnos, de los prejuicios que hacen, excluir. Y él está interesante porque toma una política de incluir la exclusión. ¿Sí? Entonces claro. Amplía. Lo extranjero, ¿no? Por eso me parece que cuando ustedes hablan, y lo que decías, José Luis, es como un reposicionamiento frente a lo propio extranjero para poder, en todo caso, ¿no? Hacerle lugar a algo de eso. Es bien territorial, por eso me interesaba también el título que habían elegido, ¿no? De políticas de la lengua en relación a que eso hace a la ética también, ¿no? Ese posicionamiento, ¿no? De un qué hacer con eso, vamos a decirlo así, como no retroceder ante eso, ¿no? Pues la imagen que trae Kusch me parece muy interesante, que es la de la tarima,
que puede aplicarse no solo al pozo americano, eso que intentamos negar o rechazar desde el pensamiento occidental, sino que es algo que puede pasar con cualquier caso, digamos, ¿no? Donde alguien se bloquea, se encierra o va a fórmulas preconcebidas. Entonces, poder introducir algo de eso en la práctica, creo que... Bien. Bueno, y ustedes hace un ratito contaban que cuando fueron a conocer la casa de Kush en Maimará, ¿no? Maimará. Y se encontraron en la biblioteca con un ejemplar que Rodolfo, ¿Cómo te Rodolfo, gusta me gusta, subrayar me gusta. su parte alemana? Porque es su Que es primer muy... nombre. Sí, así que, no, pero es interesante porque él mismo en sí representa ese mestizaje, ¿no? Claro. Del que quiere hablar y que quiere transmitir en su pensamiento. Sí. Y ustedes se encontraron ahí con un ejemplar que estaba él leyendo, subrayando. Y bueno, yo les voy a proponer que vamos a escuchar, vamos a hacer una pausa musical y a la vuelta nos cuentan qué se encontraron en la biblioteca de Kush. Secretos de biblioteca. Bien. Bueno, estábamos escuchando el colmo de Babasónicos. Y antes Costumbres Argentinas en una versión de Los Auténticos Decadentes, el tema de Los Abuelos de la Nada. Y bueno, yo antes de seguir, de ir al encuentro de ese extraño volumen que bueno, apareció ahí en la biblioteca de Rodolfo, quería mandar un saludo y un fuerte abrazo a quien de algún modo me hizo entrar en conocimiento de la obra de Kush, que es Pepe Tassat, así que aprovecho para mandarle un fuerte abrazo. Y bueno, que hacemos eco. Nosotros también, ¿sí? Porque lo conocemos y además nos acercó estos libritos que hoy les entregamos. Ah, bien. Donde hay una serie de trabajos publicados sobre Kush. Bueno, ¿qué se encontraron en la biblioteca de Kush? ¿O es sagrado eso? Fue sagrado. Tan sagrado que tenía tapiada la ventana, ¿no? La biblioteca está a la entrada, a la izquierda, y donde en un debiera desnivel, haber, como claro, medio bajito. Sí. Y donde debiera haber una ventana estaba tapiado para que nadie se diera cuenta que había alguien leyendo ahí. ¿No? Sí. Era casi una bóveda, no sé, algo así, pero un lugar viva, sagrado. viva, Sí. sagrada. Y bueno, nada, entramos con el mayor de los respetos por este recinto, porque nos parece que con José Luis entramos así, ¿no? Como a un recinto. Un santuario. Un santuario, porque siguen estando ahí los libros que leyó Rodolfo Kush. Y bueno, con la idea de ver en su fichaje, porque están fichados, qué estaba leyendo y si había algún escrito de Lacan, si había algún texto de Lacan que estuviera leyendo Rodolfo, y encontramos los escritos de Lacan. Subrayados. Los había leído. Así es. Los había leído. O los compró usados. Ya subrayados. Claro, esa es una... Es otro precio. Pero mal subrayados, preposiciones. Bueno, Sí. si uno Me- lee detenidamente los tomos, él ha leído mucho de matemática, de filósofos alemanes, argentinos, Heidegger. peruanos, los Ujú. ha traído. A Levinas estaba leyendo en su último tiempo. ¿Eso encontraron también en su biblioteca? Está en las obras completas de Kush. No encontré. Eso no vi los textos de Levinas que estaba leyendo, pero lo menciona a Levinas en su texto de los ensayos, el que se llama Ensayos. ¿Y cuál era, Sí. cuál era el escrito que encontraron, si se puede saber, subrayado? ¿Qué
¿Qué estaba leyendo? ¿Qué encontraron ahí? De Algo esos que le escritos? llamó la atención a ustedes de Todo el esos tomo subrayados? estaba subrayado. Estaba todo, todos los todos textos. los sí. escritos. Ah, se lo leyó. Lo leyó todo. Sí, sí. Porque digamos Bueno, que él- uno podría decir que hay una tensión entre la posición del psicoanálisis y cómo entró en Argentina y el pensamiento junguiano, digamos, y de inconsciente colectivo, y él bascula entre esas dos posiciones en algún momento. Ah, Él también ajá. leyó a Jung. Claro. Sí. sí. También se puede entrar por ahí al Ujú. pensamiento de Rodolfo Pusch. De hecho, hay muchas vertientes junguianas más cercanas Más a... junguianas. Sí. Mm. Y además no solamente escribió textos como el de la negación, que ahí plantea firmemente su política en el pensamiento de él, sino que hizo radio, hizo teatro. Sí, es autor de varias obras de teatro, Ujú, ¿no? cual. Ujú. ujú. Sé que algunas se están ¿Y qué? están en cartel. Hace en poco se había hecho preparación. una. Sí. Sí. Ahora no sé si están en cartel, pero hace Ujú. poco. Y que a diferencia de otros autores, a él no le molestaba que fuese un fracaso. Al contrario, si la obra era un fracaso, es porque a él lo llevaba como en buen camino. Eso también es sorprendente, encontrarte con una postura así, donde estamos inmersos en una ciudad o en las grandes ciudades donde el éxito, la fama, ¿no? Es lo que más se destaca. ¿Y cuál es el estatuto cuyano de lo sagrado? Bueno, me parece que ahí la locura, ¿no? Porque para llevar el psicoanálisis y el pensamiento de Pusch, él ubica que para pensar y para que haya la negación tiene que haber un lugar que no sea ni uno ni el otro, y ese lugar es sagrado. Si es sagrado, están los dioses, por eso vas a ver los rituales, se escucha muy bien cómo son los rituales, lo que le dicen acerca de los rituales, ¿no? Donde hay un dios por ahí occidental, pero un dios que sería el bien y otro que sería el mal, ¿sí? No lo descarta, no lo deja fuera. Con ese pensamiento entre uno y otro, él ubica que hay una detención, se detiene el pensar, ¿sí? Se pasa por un tiempo, diría, ¿no? Un tiempo de suspensión. Claro, un tiempo no cronos, ¿no? No sería un tiempo Exactamente. cronos. Exactamente. Y no es sin pasar por ahí que algo va a precipitar, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, en un ritual para usar un objeto, no es el objeto en sí, sino si lo vamos a poder hacer circular, ¿sí? Así que me parece eso re importante. Digo, traje la locura. Bueno, en la locura no estaría ubicado ese vacío, ese punto medio y todo el trabajo que vamos haciendo para acotar que haya un límite, porque donde hay un límite hay un vacío o un borde, ¿no? Que se va a otra cosa. Entonces, bueno. Y yo pensaba también, bueno, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y en esta realidad que nos toca en la República Argentina, en épocas que no necesariamente Que no se sabe cuál es. homologan. Además, ¿no? Claro, pero y que sobre todo, digo, me parece que Sí. tampoco tenemos que quedar muy tentados a psicopatologizar
la canallada, ¿no? Y cosas que no importa si se trata de una psicosis, de una perversión, como uno suele escuchar, que se suele decir incluso de quienes nos gobiernan, donde me parece que el punto es otro, es el exterminio, es lo segregatorio, ¿no? Lo que tiene que ver con la anulación de lo diferente. Pensaba ahí qué otro lugar de la negación, ¿no? Porque la negación también puede ser segregativa, puede ser puede estar al servicio del exterminio, ¿no? Y pensaba en esto, insisto, con la cuestión de la política, en la importancia para que pensemos nosotros como psicoanalistas, como actores sociales incluso, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo. A mí me parece que si es segregatorio no están los dioses, ¿sí? No está ese lugar vacío, porque no se hace entrar digamos, en un plano, no se hace entrar lo que se quiere excluir. Claro. Se va como si el vacío se pudiera pensar como terceridad, decís, como si hubiera un lugar medio ahí, más winnicottiano, perdón el término, pero pero lo que pasa es que claro, cuando Kusch se propone operar con la negación es para poder entrar en otro lugar. O sea, negando lo afirmado, dice, negando todo lo afirmado, entramos en la negación. Entonces, es un fondo desde el cual se puede empezar, digamos, si está lo afirmado y está lo negado, se entra en un área, él dice un área vacía, o un área de emocionalidad, le llama de distintas maneras, pero entrar en esa área vacía, negando lo afirmado, ir entrando como en otro lugar, es la posibilidad de sostener estos dos vectores, digamos, decir P y no P. Entonces hay que crear una nueva posibilidad, hay una apertura a una posibilidad que se va a dar en el salto o en la decisión o en lo que uno pueda determinar ahí, entrando en lo indeterminado, pero no es sin entrar en lo indeterminado. O sea, hay que llegar a esa área vacía, a ese lugar de no saber, para poder desde ahí poder armar otra cosa. Perdón, me acordé de un caso clínico que es muy pequeñito del hospital, pero que muchas veces lo traemos. Creo que eran las primeras entrevistas con un paciente muy colaborador y con era un paciente crónico ya de otro hospital, venía y todo el tiempo yo escuchaba que decía, doctora, pregúnteme lo que quiera, yo le respondo, pregúnteme lo que quiera, qué consultorios externos, qué psiquiatra, qué medicación, todo eso. Y todo el tiempo así, ¿no? Entonces se iba escribiendo así, en un momento les digo, miré para afuera porque me tenía ya harta de escuchar, pregúnteme lo que quiera, y miro para afuera, el sol, todo así, le digo, dígame, mañana, ¿qué tiempo va a ser? Y él hace... se quedó y se largó a reír, y ahí nos unió lo cómico. Cada vez que venía él se acordaba, yo tenía entrevista con la madre, con los hermanos, ¿no? Y él se acordaba y me decía, ¿no? Digo, algo lo tocó, algo lo frenó, y eso no se lo olvida, digo, se escribió, ¿no? Entonces, esa manera, ¿no? Tan sencilla como escuchar el síntoma del otro. Bueno, y bajarse de la tarima también, ¿no? Al mismo tiempo que traías vos, José Luis. Creo que, siguiendo la pregunta de ella, creo que Kusch nos permitiría leer este momento como una aceleración, la llevada al paroxismo de la doctrina del ser occidental, ¿no? El ser blanco, gente de bien, que sostiene, digamos, aristotélicamente la identidad, la no contradicción, ¿no? El tercero excluido, que creo que justamente en ese diagnóstico que hace Kusch, la salida es no por el ser, pero tampoco rechazar el ser, sino una salida que sería la del estar siendo, ¿no? Toma que el pensamiento americano es del lado del estar.
Claro. Lo No situacional. descentrar la cosa del lado del ser al Ujú. estar ahí, que bueno, queda ahí en conexión con el Dasein, ¿no? Con el ser en el mundo. Así es. Sí, sí. No es cualquier cosa, ¿no? Estar No. para existir. Mm. de contra- Sí, Claro. que además sería, porque el Dasein en alemán, ¿no? Otra cosa es el estar acá, Así ¿no? es. Me parece que ese es el giro, que ya no es estar ahí, ¿no? Ujú, Es estar acá. Es estar. ujú. Y dice Sí. estar para ser, y ahí produce una inversión, que eso también Mm. es muy importante, ¿no? La inversión que produce en su pensamiento, que primero es existo y después pienso. Invierte. Es muy La fórmula muy cartesiana. el pensamiento ulloiano, ¿no? Porque no sé si recuerdan, pero Ulloa decía al principio empezamos intentando, ¿no? servirnos de algunas cuestiones para ser Tal cual. analistas y después hay algo que en el estar se va convirtiendo, ¿no? Me parece que en ese punto es ese vacío me parece que es el que causa, ¿no? O el que termina produciendo que algo ahí no quede ni de un lado ni del otro. Y claro, y operar con vía la negación para que hacer algo con el rechazo, porque el síntoma, ¿no? En general se rechaza. Entonces, Sí, para hacerle lugar, Ujú. esa vía hace lugar, porque ¿cómo se aloja el síntoma si no? Para hacerlo trabajar. ¿Y cómo alojamos En un lo análisis, americano? en sería, un ¿no? análisis, ¿no? En un análisis, pero también este momento político Mm. es justamente Sí. de rechazo de lo Exactamente. propio, ¿no? Claro, y además incluye esto que vos decías, ¿no? Cuando hablabas cartonero. Pensemos en que nosotros estamos muy acostumbrados a repetir el facilismo de que somos colonia europea. Bajamos de los barcos, dijo Claro. el No, presidente. ya no somos colonia europea. No, No, por suerte. pero quiero decir en la historia Por suerte. se le ha dado o no a los pueblos originarios que digamos, de los cuales hay una línea directa y que eso ha sido renegado, me parece que ahí también, ¿no? Exactamente. Hay otra cuestión, esta diferencia entre lo negado y lo renegado me parece que es fundamental cuando hablamos de existencia. Sí. Ujú. Y también diré ese fondo que tiene que ver ya no tanto con los pueblos originarios, pero sí con lo originario, Ujú. Claro. con lo que va al principio, no sé, la cuestión de dónde, desde dónde se arma algo, se da algo. Ahí la política, ¿no? Ujú. Y además de la negación, ¿se encontraron con alguna otra resonancia freudiana en particular? ¿Estaba la obra de Freud en la biblioteca de Kusch? No nos fijamos No eso, fijamos, porque no llegamos hasta la Ah, F. no nos fijamos. Empezamos Bueno, por la L. vamos. Quiero ustedes saber. Esa no fue nuestra. O arrancó A con partir los- de mañana arrancó con ponemos los a la venta los escritos. tickets, comunicarse con... Porque estábamos con el cruce de Lacan con Cush, entonces fuimos ahí, la verdad que no. Y la viuda de estábamos Kusch con- nos presentaba los textos, se Sí, mostraba nos entusiasta, iba mostrando expresando. incluso apuntes, hojas. Pero de Freud no. Bueno, de No, Jung no, sí. la pregunta. Sí. Tal vez que si Seguramente. Jung sí, me parece que sería difícil pensar que Freud no. ¿No? Quizás Ha por leído alguna mucho. tangente, alguna lectura transversal, tal vez, pero esto junguiano me parece que Es también una buena ubica pregunta. una Sí, 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 posición, sí. ¿no? Él sabía el alemán, así que debe haber leído. ¿Cómo se llamaba? Y era hijo de... Hijo de alemanes. Sí, tenía la lengua materna, era alemán, así que debe haber leído. Debe haber Sí. leído a Freud también. Sí, fue un De lector niño le leían el hombre de la arena en alemán. Claro. de Hoffman. De Hoffman. Claro. Claro, lo que sería el arroró en alemán, ¿no? Guten Abend. En algún momento circulaba la canción de cuna en alemán. Y la marcha peronista en alemán También. también. Seguro. Bien, bueno, nos quedan unos minutos. ¿Y qué hay en este libro? En este que nos trajeron hoy
aquí, que lo vamos a exhibir. En estéreo lo podemos exhibir. ¿Cómo no? Sí. Ahí. Yo también puedo. Ahí está. Ahí está. Acá. A ver ahí. Bueno, indicadores culturales, cuadernos de políticas culturales, dossier, el pensamiento de Rodolfo Kusch, bueno, múltiples autores, entre quienes están, bueno, aquí, las invitadas, nuestro invitado. Sí. Ese tomo de indicadores culturales tiene un dossier dedicado especialmente a Rodolfo Kusch y hay un compendio de trabajos que se han presentado en las jornadas que se fueron haciendo durante muchos años y se continúan haciendo sobre el pensamiento de Kusch que organiza la UNTREF. Y bueno, y ahí pueden encontrar también un trabajo que hemos publicado del cruce de Lacan con Kusch, que hemos intentado hacer. ¿Cómo cual, está si quieren intitulado? podemos leer Kusch y el cosas. psicoanálisis, un cruce en la clínica. Ahí ¿Es ese? está, sí. Sí. Bien. Y tiene en realidad está encabezado por Vos un que tenés título que es anteojos más podés leer allá, un poquito. más allá del psicoanálisis. Página 179. Es un trabajo que escribimos entre varios, costumbre que hemos practicado muchas veces. Costumbres escribir- argentinas. Costumbres argentinas. Sí. Escribir entre varios, toda una experiencia, una práctica. Y pensar con lo entre imposible. Sí, Imposible bien. leerlo, ¿no? Pero bueno, está plasmado ahí con algunas viñetas clínicas. Bien. Podemos leer, Sí. si quieren, algunas de las viñetitas pero yo no porque no tengo anteojos, pero puedo buscar. Si quieren podemos leer algunas. Bueno, dale. Si tenés ganas Sí. o lo leo, pero busco mis anteojos. Voy a leer la práctica del psicoanálisis en instituciones públicas desde hace años nos fue centrando en el encuentro, el acontecimiento en la clínica, cuando fue posible y avanzamos desde ahí. La obra de Kusch nos sorprende porque acerca un fondo en que destaca la cuestión de la existencia. La clínica no es sin el campo de lo indeterminado, presencia del analista, sujeto dividido, objeto A, la escucha, conceptos puntualizados por Lacan, abrevan en su fondo. Ubicar estos términos es una topología, una formalización que cuenta con un más allá. Así arrancamos. Aquí Sí. puedo una cosita Sí. que me parece interesante. Sí. Existo, luego pienso, que era lo que Exacto. hablábamos Exacto. recién. Y comienza así. Si la lógica del vivir es una lógica simétricamente invertida a la lógica científica, cabe afirmar que la lógica como ciencia, o la ciencia misma, son apenas un episodio de la lógica del vivir. En suma, existo, luego pienso, y no al revés. Y acá se acompaña de un recorte. Viñeta clínica. El paciente es un joven que presenta un modo de hablar tomado por lo simbólico. Pura letra muerta. ¿Se acuerdan de ese caso? ¿Es de alguno de ustedes tres o No. No. Sentado, cabizbajo, espera en el pasillo. Lo trae su padre. El cuerpo casi plegado sobre sí mismo es lo que más impacta. Parece una sombra. Sucio, despeinado. Habla mirando hacia abajo, monocorde. No se mueve. Las pocas veces que alza la cabeza muestra una mirada perdida. Parece muy desorganizado, difícil de seguir. Lo impenetrable del delirio dificulta la intervención. Experiencias alucinatorias, pesadilla del carácter persecutorio, erotómanas, dan cuenta de su propia posición como objeto de goce del otro. Formula su pedido en términos de ver el inconsciente que me reactive. Necesito ver el inconsciente de mi mamá todo el tiempo para ser yo mismo. No sé quién soy. Me queda el yo hacia adentro y no puedo ser yo mismo. Es interesante incluso el texto, la forma en la que se presenta el texto ahí, ¿no? Como requiriendo de esa intervención litoraleña, podríamos decir, ¿no? Que
Bueno, y la intervención, si recuerdo, que sale al cruce es ¿qué te gusta hacer? O sea, es una pregunta que va directamente al hacer, ¿no? Nada que ver con el pensar. Y con el soy, ¿no? Y ni con el ser, porque queda sino en qué ese... te gusta hacer. Y él le dice que le gusta jugar al ajedrez. Entonces, bueno, empiezan un trayecto de análisis con esa cuestión del ajedrez. Tendría que ver un poco con, bueno, acercándose un poquitito a la cuestión del síntoma en Lacan, ¿cierto? Que a partir que se hace con el síntoma. Un arreglo posible. ¿No? Ujú. Le vamos a contar a la audiencia que el caso del ajedrez no es el de nuestro colega y compañero, que es un gran experto en ajedrez. Pero aprovechamos a que hoy- mandarle cariño. Claro, un saludo muy Diego afectuoso, Yaiche, que hoy no está pudo estar sacrificándose en Bahía Manzano. Está en el Ah, sur, vaya, claro. Así sí. que le mandamos un saludito. Nosotros trabajamos y él, Sí, bueno, nos deja a nosotros remando acá. Y, Bueno, Bahía Manzano está bien remar un poco también. Sí, también se puede remar. Bueno, Bueno, yo antes de sí. terminar quisiera también presentar o entregarles, dejar acá en la radio, que con gusto hemos recibido la invitación, un texto de notas clínicas hechas con recortes clínicos del Hospital Borda y el libro texto, que es también de Susana Toté, déjame que lo voy a mostrar. Aquí estamos. que Trajimos para lo editó compartir. Sergio Linieski, editó entre varios, pero él estuvo a cargo con otras compañeras. Editado por Letra Viva. Ujú. bien. Y que habla de nuestro estar En el Hospital Borda. Estar en el Borda. Estar en el Borda. Estar en el borde. Hay que Bien. darle el contexto. Bueno, nosotros nos vamos a tener que ir a la pausa comercial de la radio, pero bueno, muy agradecidos por su participación aquí, la presencia cuyana, y muchas gracias por venir. No, gracias a Gracias. ustedes por la invitación que nos permitió volver a pensar cuestiones de este recorrido Bueno. que hicimos. Sí. Y la Bueno. comodidad y lo ameno de todo, ¿no? Bueno, y Sí. esperamos que vuelvan. Claro que sí. Nosotros nos estamos yendo a Rosario al encuentro con Germán Armando y Yamil Trevisan. Y Eso es luego de nuestra pausa comercial de la sí, radio. muy bien. Vamos para allí. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Muy buenas noches, amigos de Pulsión de Radio. Como siempre, una gran alegría poder saludarlos, Florentina, Diego, Gabriel y por supuesto toda la audiencia. Saludarlos desde la ciudad de Rosario, Germán del Juguete Rabioso Libros. Y como siempre también, la idea es acercarles las novedades en libros sobre psicoanálisis editados en la ciudad. En ese sentido, tenemos un libro recién salido del horno, Variaciones sobre el Superyo. Lo publicó la editorial rosarina Endoxa y su autor es el analista Yamil Trevisan, quien también desarrolla su práctica aquí en la ciudad de Rosario. El título, vemos, es más bien clásico, Variaciones sobre el Superyo, pero enseguida nos damos cuenta que es una propuesta muy fresca. Son 7 ensayos breves que pasan por Maradona, Sartre, obviamente Freud. Hay uno muy lindo sobre el psicólogo sorprendido de Theodor Reik. Vamos a encontrar otro que se apoya, o mejor dicho, parte del comentario de la película Anatomía de una caída. En fin, creo que es un libro fresco, ameno, y que sin embargo sostiene una interpelación constante, de algún modo, porque sostiene en todo el libro la doble perspectiva del analista y del analizante. En ese sentido, quisiera leer el breve texto de la contratapa, que es un fragmento de la introducción, porque me parece que nos ubica muy claramente en el tono del libro. Dice así:
Más allá de los estilos y de cuánto haya de biográfico o de teórico en las páginas que siguen, la materia de estos ensayos es mi experiencia como analista, pero también, cómo separar una cosa de la otra, mi experiencia como analizante. La experiencia de lo trabajado en supervisiones, en los grupos de lectura, en clases, en la conversación entre colegas. Lo que surge cuando en la soledad de la noche uno se sienta a escribir apremiado por la misma necesidad que lo lleva a hablar en un diván, cuando uno se lanza sobre las palabras y sobre las frases sin saber muy bien dónde está yendo, con la confianza, sin embargo, de que algo, alguna pregunta, algún ejercicio conceptual, alguna asociación repentina, ilumine de golpe el punto de partida y haga posible seguir trabajando. Bueno, entonces, para hablar en detalle del libro, tenemos el enorme gusto de poder conversar con su autor, Yamil Trevisan, a quien agradecemos, por supuesto, estos minutos y saludamos con un gran abrazo. Hola Germán, ¿cómo andás? Bueno, gracias por la invitación, gracias por lo que decís acá sobre el libro, me siento la verdad que muy halagado y siempre es un gusto hablar con vos. Más allá de la entrevista, siempre es un gusto hablar con vos, Germán. Bueno, Yamil, ¿con qué nos vamos a encontrar entonces en estas variaciones sobre el superyo? Bueno, son ensayos que yo escribí a lo largo del tiempo. El primer ensayo lo escribí hace casi unos 4 años sobre Maradona. Y fue de hecho el primer ensayo psicoanalítico que escribí. Para mí yo hablé mucho tiempo en análisis acerca de cómo podía escribir, de si me animaba a escribir. Creo que un poco es porque sentía que a veces nos ahogábamos con la teoría, porque había un miedo por ahí a decir algo sin antes cubrirse con algún concepto, sin antes protegerse con algún concepto que se supone que todos conocemos. Entonces por ahí el ensayo, como la forma del ensayo, está presente la primera persona y yo aparezco con algunas anotaciones de mis diarios clínicos, con algunas escenas personales. Me parece que es una respuesta a esa pregunta acerca de si podíamos o podía escribir sin que la teoría me ahogara, o sin que la teoría se precipite ya a responder preguntas que quizás yo no me había formulado o no eran las preguntas que yo me hacía. Lo de variaciones, el título quizá no refleja exactamente, bueno, el contenido de cada ensayo, pero me parece que el tema del superyo está presente, porque el superyo es uno de esos conceptos, bueno, Manoni hablaba de concepto fetiche, como uno de esos conceptos que parece a veces que lo responden todo. Sin embargo, bueno, es un concepto que está lleno de cosas, que se abre hacia un montón de lugares, hacia la afiliación, hacia la demanda, hacia la identificación, hacia la herencia. Y un poco esos son los temas que están dando vuelta en el libro. Mira, yo leí un libro muy bueno que se llama Los 3 tiempos de la ley. Me lo pasó Patricia Focci creo que en una supervisión. Nunca, no lo había conocido, es de Alain Didier, yo no lo conocía al autor. Y me pareció tan zarpado, habla sobre el superyo durante todo el libro, que creo que no lo dejé de citar en ninguno de los ensayos. Y ahí justamente Alain Didier se hace una pregunta acerca de, bueno, ¿qué es hablar? Y dice, uno solamente puede hablar si olvida lo que sabe. Uno solamente puede hablar en la medida en que no sabe lo que está diciendo. Me vino a la cabeza por esto de los ensayos. Bueno, un poco es lanzarse a escribir algo sin tener el control absoluto de lo que uno está diciendo y sin saber muy bien en qué idea va a desembocar o en qué situación va a desembocar, en qué situación clínica puede desembocar que uno se ponga a hablar de tal cosa. Bueno, por ahí no sé si eso responde, pero creo que tiene que ver
con la forma del libro y con el tono en el que está escrito, que vos hablabas antes. Bárbaro, Yamil. Y en este preciso sentido de lo que venís diciendo, subrayaba antes el apartado sobre el psicólogo sorprendido de Theodor Reik, porque creo que condensa no el contenido del libro, que como podrán ver después los lectores, se despliega sobre una vasta geografía del superyo, sino que retiene precisamente este espíritu del libro, de volver a una cierta simpleza. En este ensayo se plantean esas preguntas muy simples pero cruciales del tipo, ¿por qué resulta tan difícil al analista referir lo que verdaderamente sucede en una sesión? Bueno, y ahí surgen esas figuras del no saber, de la sorpresa, del estremecimiento, que me gustaría que hables un poquito de eso porque creo que en el libro lo transmitís muy bien. Sí, a mí la verdad que me parece hermoso el título El psicólogo sorprendido. Me hubiera gustado ponerle el título ese a mi libro. Eh, no, el libro ese de Rey también fue un hallazgo y por eso escribí ese ensayo sobre el libro. Y creo que una de las cosas que ahora me viene a la cabeza que fue un hallazgo para mí fue encontrar esto de que los descubrimientos que hace el analizante cuando habla en la sesión son también descubrimientos para el analista. No es que el analista lo está esperando ahí adelante con su saber como para enchufárselo cuando termine de hablar, sino que el analista está en un proceso, bueno, esta regla de asociación libre que se le plantea al paciente, de diga todo lo que se le ocurra, sin direccionar lo que va a decir con la conciencia, es la regla misma que tiene analista acerca de la abstinencia. Abstinencia no solo a no responder a las solicitudes amorosas de un paciente, sino abstinencia en relación a no adelantarse a lo que está diciendo alguien. Entonces ahí aparece, bueno, la sorpresa. Y cuando aparece la sorpresa, o cuando aparece una palabra que se encuentra charlando sin anticiparse en una sesión, es una cosa maravillosa. Bueno, vos la habrás sentido analizándote. Hay algo ahí, una chispa que se prende, que es difícil de transmitir a quien no está adentro de la sesión. Y me parece que es lo que hace que funcione el análisis. Es la particularidad del análisis, lo singular que tiene a llevar adelante un análisis. Digo, qué sé yo, uno viene y va a un psicólogo y el prejuicio es que el psicólogo más o menos te comprende y te diga qué hacer. Ese es el sentido común, digamos, de la sociedad, como una cosa así, media médica. Pero eso no funciona. Y realmente uno se escucha y cuando se escucha se sorprende, cuando se escucha lo que está diciendo. Y esa sorpresa está tan cerca del espanto como de la risa, dice Rey. Bueno, podemos seguir charlando de esto, porque es un texto hermoso, pero no sé si responde a tu pregunta. Muy bien, Yamil. Bueno, y para cerrar el comentario, está confirmada ya la presentación del libro para el viernes 7 de noviembre y también prevista una actividad en el Colegio de Psicólogos. ¿Querés pasarnos con precisión esas fechas? Dale. Sí, vamos a hacer una presentación en el Centro Cultural Contraviento el viernes 7 y también vamos a hacer una presentación en el Colegio de Psicólogos el jueves 13. El viernes 7 creo que va a ser más a la nochecita y el jueves va a ser más a la tardecita, a las 7 de la tarde. Y bueno, vamos a estar con diferentes analistas, va a estar Patricia Focci, Alejandro Manfred, Wanda Donato, Julieta Zurluini. En las dos presentaciones van a estar hablando estos analistas, algunos en una y otros en otra. Bárbaro, Yamil.
Te agradecemos muchísimo este tiempo, te mandamos entonces un abrazo muy grande, te dejamos despedirte de la audiencia de Pulsión de Radio. No, muchas gracias a vos, Germán, por la invitación, por tu lectura, las preguntas y todo el que tenga ganas, el oyente que tenga ganas está invitado a las presentaciones. Ya vamos a sacar los flyers en poquito. Bueno, excelente. Cerramos entonces así nuestro comentario de hoy. Repasamos, el libro se llama Variaciones sobre el Super Yo. El autor es el analista Yamil Trevisan, lo editó en Doxa, en la ciudad de Rosario. Y así paso a despedirme yo también de la audiencia de Pulsión de Radio y de la mesa. Les mando un gran abrazo desde Rosario. Bueno, muchísimas gracias Germán, muchas gracias Yamil Trevisan por esta presentación. Y bueno, aprovechando que estamos en el Rincón de los Libros, tenemos una joyita recién salida del horno, Florentina. Habemos Habemos, Librum. A ver, deme que habemos, quiere que... A ver, sí, porque yo no estoy teniendo No estaría suerte. enfocando, Pulice. Enfoque. Vamos a ver, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Ahí. Tenemos Nuestra edición ampliada de Lacan, Lector de Oriente, Escrituras del Vacío. Y me voy a... que acaba de salir. Acaba de salir, ha llegado hoy recientemente, así que este es el donado para nuestra querida audiencia. No, primero para la radio. Usted creyó que ese es para usted, es para usted, ese es para usted. O sea, Lo que estaba queriendo decir, si usted me permite, es que podríamos hacer un sorteo, después podemos decidir cómo, ¿qué podríamos decir? Mandando Pulsión de Radio... Podemos hacer al el Instagram sorteo. de Pulsión de Radio. Al Instagram de Pulsión de Ya mismo Radio. lo estoy El mandando. primer mensaje que llegue diciendo Quiero el libro de Florentina. Lacan, Lector de Oriente, se bien. lleva el libro de sorteo. El primer Bien. mensaje que llegue, lo Bien. va a auditar usted ese mensaje y después me dice. Bueno, lo ¿Eh? vamos a auditar. Muy bien. Porque además, bueno, el libro lo hemos prepresentado, pero ya vamos a seguir hablando de él. Claro que sí. Y bueno... China, Japón, usted dice, ¿no? Todo ya que anda está, cerca. del Rincón del Libro nos vamos a Oriente, sí, nos vamos a Japón haciendo una escala en China, pero porque el vamos vuelo a no es Japón. directo. No es Claro. vuelo directo, pero vamos. ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cómo les noches, va? Justo. ¿Cómo andan? Muy bienvenido, justo lo No tengo el tiempo de mandar el mensaje por Instagram. No. O sea, estaría fuera del sorteo. Sí, absolutamente. Sí. Espero el regalo entonces. Bueno, cómo no. Bueno, la vez Bien. pasada yo recibí la invitación de ustedes y hablamos de la fábrica de chocolates, Charlie la fábrica de chocolates. Sí. Me olvidé los chocolates. Hoy vamos a hablar del viaje de Chihiro, me olvidé el sushi. O sea, vamos generando más deuda todavía. Bueno, sushi con chocolate para la próxima. Sushi con chocolate para la próxima. Vamos a hablar de El viaje de Chihiro, que es una película del año 2001, del director Miyazaki. Bien. Lo que tiene de particular en estos términos, por ahí más de reseña de la película, es que es una película del estudio Ghibli y que se caracteriza por un modo de narrar ciertas historias que responden no solamente a una estética de los planos que se utilizan y demás, sino también al modo de lectura que podemos hacer de las películas de estudio Ghibli. Sí. Bien. Porque estamos todavía en el Rincón de los Libros. Ah, yo me adelanté. Perdón. Ya entramos Yo claro. les Es voy que a- salía el avión rapidísimo Bueno, a Japón. salió, Se me lo salía estaba perdiendo. así de tiro. Pero les propongo, vamos a una pausa Dale. musical y a la vuelta estamos en nuestra sala. de Volvemos a cine. Japón. Muy bien, cómo no. En Pulsión de Radio, las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Bueno, ahora sí, muy bienvenido. Muchas Justo Locane a la Pulsión de Radio. ¿Qué escuchábamos? Recién estábamos escuchando Hasta la raíz de Natalia Lafourcade. A medida que vayamos hablando de la peli vamos a explicar por qué el tema acompañaba esta lectura. Pero bueno, si quieren retomamos lo último que habíamos dicho de la peli. Sí. Es una peli del año 2001, como les había comentado antes, y
pertenece al grupo de películas que produce Estudio Ghibli, con la particularidad de esto de proponer una forma de lectura de las películas donde hay demasiado estímulo, demasiada simbología, y por sobre todas las cosas son historias que pueden resignificar lo que el espectador refiera, digamos. Teniendo en cuenta eso, me parece que es una película que al tener tanta simbología hay que recurrir a los detalles y no caer quizás en un exceso de interpretación. Entonces, mi lectura es como una especie de recorte que lo vamos a pensar a partir de no solamente el viaje de Chihiro, sino el sueño de Chihiro. Vieron que la película empieza, a medida que vayamos hablando de la peli vamos a ir contando distintas partes de la película y a partir de ahí algunas lecturas que puedan surgir. La película empieza con Chihiro durmiendo en el auto, se despierta en el auto y nosotros vamos a considerar que a partir de ese momento que se despierta empieza el sueño. Ella sigue durmiendo en el auto y de hecho cuando la película termina, el sueño no se termina. Termina la película, pero no sabemos si se despierta en el auto o no, pero es todo un sueño. Supuestamente es una familia que se está mudando, están cambiando de casa. Chihiro no está muy contenta con la decisión que tomaron los padres y en algún momento, como es una ciudad nueva, el padre decide tomar ciertos caminos, entre ellos un atajo, y acelera a fondo. Acelera a tal punto que en un momento el camino se termina y frena sin embragar. Por eso hay que centrarse en los detalles. Es un auto que no es automático y al frenar no frena con los dos pies. Los que manejan manual saben de qué estoy hablando. Frena solamente con el pie del medio. El auto se detiene, no saben a dónde llegaron y tienen que atravesar una construcción que entienden que es una construcción antigua, producto de la crisis, ha sido abandonada, dice el padre. Y acá empiezan algunos detalles. Los padres empiezan a aumentar la marcha. Chihiro va quedando atrás, les pide que la esperen y ellos siguen. Si ella no los acompaña, se queda sola. Se encuentran con una feria, el padre empieza a oler la comida y deciden sentarse a comer. Chihiro les dice, vámonos, me asusta, no estoy muy cómoda con esta situación. Los padres siguen comiendo y el padre le responde, quédate tranquila que tengo tarjetas de crédito y dinero. Pasan los minutos, se terminan convirtiendo en cerdos. Y empiezan a aparecer una serie de personajes que en ese momento para Chihiro eran totalmente desconocidos. Claro, que ella no quiso comer. Ella no quiso comer, estaba con miedo de lo que estaba pasando. Y aparecen unos personajes que en ese momento entendemos que eran totalmente desconocidos. Chihiro empieza a correr hasta que se encuentra de golpe con Haku, que le dice, no hables, aguantá la respiración, que vamos a cruzar este puente, porque este no es un mundo para los humanos. Entonces vamos a leer el título en japonés. El título en japonés es Sentu Chihiro Kamikazuki. Kamikakushi se escribe, se pronuncia así. Lo que significa esa palabra del final es algo que en la tradición japonesa remite a una especie de espacio que hay entre los vivos y los espíritus. Algunas lecturas de esta película llevaron a la consideración de que Chihiro por ahí se había muerto. Nosotros no vamos a decir que se murió biológicamente, pero sí que tuvo una muerte simbólica. Ese espacio, donde ella se está empezando a adentrar, es un espacio que no es para los humanos, eso no significa que sea inhumano, pero que es un espacio donde los dioses adoptan a los niños. Se encuentra con eso, en un momento se asusta con un sapo, habla, descubren que es una humana, y Haku le dice, si vos querés salvar a tus papás, tenés que conseguir trabajo. Y la manda al viejo de la caldera. Entonces vamos a empezar a ver de qué manera la historia familiar de Chihiro se arma en este espacio entre los vivos y los espíritus. El viejo de la caldera, que se llama Kagashi, maneja los fuegos a 4 manos. Para llegar ahí, Chihiro tiene que bajar una escalera. Literalmente a 4 manos. Literalmente a 4 manos. Chihiro tiene que bajar una escalera. No es fácil bajar, pero baja repentinamente, baja abruptamente, a encontrarse con el viejo de la caldera que mantiene los fuegos, le pide trabajo,
Él le dice que ya estoy completo. Ella pretende levantar uno de esos carbones que parecen tan pesados por esos bichitos que lo van llevando. No lo termina su trabajo y acá aparece como un primer principio que podría pensarse como una especie de marca que se le va instalando. Que son tremendos esos bichitos. Son tremendos esos bichitos. Muy picarones. Son picarones. Sí. Y aparte también son tremendos los distintos imperativos que se le van marcando, vamos a decir, en la subjetividad a Chihiro. A esta especie de nueva Chihiro, ¿no? Que no es una muerte biológica, es una muerte simbólica. Empezá lo que terminaste. Chihiro lo termina, agarra el carbón, lo lleva hasta la caldera, los otros se avivan, los bichitos, porque bueno, son bichos. Son bichos literalmente y metafóricamente. Son vivos. Entonces agarran y dicen, ahora hace vos mi trabajo. El viejo de la caldera los reta, aparece una de las chicas que trabaja ahí en esta especie de spa, ¿no? Una especie de spa all inclusive para dioses. Descubre que es humana y el viejo de la caldera la extorsiona y le dice, es mi nieta, mandala con Yubaba para que le consiga trabajo. Entonces uno podría decir, ¿cuáles son los primeros eventos que podrían llegar a marcar algo de esta historia de Chihiro, algo de este sueño o de esta especie de transformación? Para salvar a los padres hay que trabajar, tenés que terminar lo que empezaste, y en la vida algunos contactos necesitas para poder entrar. No podés entrar de cualquier manera, no podés entrar atropelladamente. No está bueno que digamos que hace falta algo de extorsión, pero vamos a usar una palabra un poco más amigable, algo de negociación. Sí, o el uso de algún poder. El uso de algún poder o el intercambio de intereses, ¿no? Una transacción. Una transacción, ahí está. Esa es una palabra un poco más amigable. La mandan a hablar con Yubaba. Yubaba es la dueña de todo este lugar, que es una especie de spa para los dioses o de all inclusive para los dioses. Chihiro lo pide desaforadamente el trabajo hasta que le cierran la boca. Yubaba finalmente accede a darle trabajo y algunos dicen que le saca el nombre. Nosotros vamos a hacer una lectura de lo que pasa con el idioma japonés, porque no es que le saca el nombre o le retiene el nombre. El nombre de Chihiro se compone de dos caracteres japoneses. Vamos a suponer que es la X y la Y. La X y la Y. La X sería el chi y la Y sería el hiro. Chihiro. Yubaba le saca el hiro del final y le deja el chi. En japonés, ese carácter que Yubaba le deja al nombre significa zen, que la traducción nos lleva a el recorrido de la experiencia. Se confunde con zen con z, pero en este caso es zen con s. Y le saca la parte del nombre que es hiro, que la significa, no es hiro obviamente, es la traducción que hacemos, la literalización que hacemos al castellano, es otro carácter. Y lo que significa ese carácter que le está sustrayendo del nombre es todo lo que se refiere a lo infinito, lo absoluto, lo inconmensurable, el exceso y la profundidad. Es decir, se queda con la experiencia y le saca todo lo que se refiere a estas características que yo acabo de nombrar. A partir de ahí, firma un contrato y le dice, vos me perteneces. Y esto también es un dato importante para tener en cuenta de la lectura de la película, porque en Japón es tradición milenaria que cuando vos nombrás algo te pertenece, lo incorporás, a partir del momento en el que lo nominas. Empieza a trabajar, Haku aparece y le dice, tenés que comer algo porque si no vas a desaparecer, tenés que comer algo de este mundo. Le empiezan a pasar algunas cosas que serían como esta especie de pagar derecho de piso, cuando recién empezás en un lugar. Cuando empieza a trabajar, bueno, también le toca cliente muy particular, ¿no? Antes de que entre este cliente tan particular que tiene, que es como el primer cliente y una prueba de fuego, ella le abre la puerta al sin cara, ¿no? Que es ese personaje que es como una sombra con una careta y que llamativamente se llama sin cara, ¿no? No sé, es un sin cara que tiene una máscara, pero bueno, ¿qué representaría ese sin cara? Pareciera ser que es como alguien que está dispuesto a ofrecerle cualquier tipo de ayuda, a ofrecerle todo a Chihiro, y Chihiro todo el tiempo que este personaje, el sin cara, le ofrece todo, lo que le responde es, de todo eso que vos me ofreces, yo quiero un poco. O no me interesa
ese todo que vos me estás ofreciendo. Acuérdense lo que le saca Yubaba del nombre. En ese momento donde entra este personaje tan particular a hacer uso de esos baños, le dan el trabajo a Chihiro, obviamente, pagar derecho de piso. Sin cara le ofrece le ofrece todas las tarjetas, ella dice todas no, solo una, la usa para limpiar a esta especie de personaje oloroso, que termina siendo el dios del río, al que Chihiro finalmente termina de limpiar. Y acá vamos a tener otro punto en particular, que es el lugar que ocupa en esta historia el río. Vamos a la parte del principio. Al principio la madre le dice, acá antes había un río que fue tapado por el progreso y la civilización. Atraviesan ese río y ahí es donde ingresan al mundo de los espíritus y de los dioses. Ella salva a ese dios del río, se festeja. Sin cara se desborda, porque todos se ven seducidos por esa codicia de que les entrega oro y se los come. Es decir, yo les doy todo, pero dándote todo, me perteneces. Te voy a dar todo lo que vos me pedís y de esa manera yo te como, te incorporo. La llaman a Chihiro, le dicen, está pidiendo por vos, resuelve esto que es un quilombo. Va a Chihiro, le dice... Todo eso en japonés es un montón. Ya se había comido a más de uno, ¿no? Ya se había comido a casi todos, ¿no? Es como que quedaban poquitos. Sí. Entonces, de vuelta le vuelve a responder, me parece como una especie de acto, tomando posición, no me interesa que me des todo. Tampoco me interesa que me des nada. Prefiero que me devuelvas a mis amigos. A partir de ahí, el Sin Cara empieza a vomitar a todos los que se comió y la acompaña. Nosotros podemos hacer una lectura que quizás es un poco pretenciosa de mi parte, que es, yo considero que ese Sin Cara lo que está representando es, ¿vieron que lo que le sacan del nombre es lo inconmensurable que pertenece a ese nombre? Uno podría decir que el nombre completo de Chihiro lo que significa es una experiencia profunda o la profundidad de la experiencia, ¿no? Ya que se juntan esos dos caracteres. Pero lo que le saca particularmente Yubaba, esa palabra suelta, representa el inconmensurable. Entonces uno podría pensar que Chihiro lo que está aprendiendo es a no colmar ese vacío, sino a tratar de convivir con ese vacío. Es decir, no toda satisfacción se satisface, sino que es un poco de satisfacción, como decía un gran filósofo argentino, Miguel Mateos, contemporáneo nuestro. A partir de ese momento, hasta acá es una película. Después empieza otra película, que es cuando descubre que lo tiene que salvar a Haku. En ese intento de salvar a su amigo, al que considera que está poseído por un hechizo de la bruja Yubaba, decide recurrir de vuelta al viejo de la caldera, es decir, a su abuelo, quien la adoptó como nieta. El abuelo le consigue los boletos de tren para ir a visitar a Yubaba, y en ese recorrido la acompañan algunos personajes, entre ellos el Sin Cara. ¿Quién más la acompaña en ese trayecto? ¿Se acuerdan? Sí, son raros los bichitos que la acompañan, ¿no? Los bichitos. Sí. Son raros los bichitos. ¿Por qué? Porque uno de ellos es el ratón. Uno es el ratón. Que antes era el bebé entre algodones de Yubaba. Yubaba tenía un bebé escondido entre algodones, que supuestamente era su hijo, que por un hechizo se termina convirtiendo en ratón. Después hay un pajarito y parece que en la oficina de Yubaba ruedan cabezas. Es brava Yubaba. Había 3 cabezas rodando. Claro. 3. Sí. Que suplantan al bebé de Yubaba. Entonces, estos 3 personajes deciden acompañarla a Chihiro para salvar a Haku. ¿A dónde va? A ver a quién. A Semiba, que es la hermana de Yubaba. Que es el doble de Yubaba. Que es el doble. Y acá hay un juego interesante con la noción del doble, ¿no? Y acá también hay otro momento en este viaje, en esta transformación que está emprendiendo Chihiro, donde también hay algo que se le instala en términos de resignificación. Cuando se encuentra con Semiba, una de las cosas que ella le dice es, primero Haku, yo no lo hechicé a Haku, la que lo hechizó fue Yubaba, porque Haku quiso ser aprendiz de brujo, y bueno, que se haga cargo de los deseos que tiene. Y por otro lado, nosotras somos 2 mitades de la misma cosa, es decir, somos lo mismo. No nos llevamos bien.
No nos llevamos bien, pero somos lo mismo. ¿Uno qué podría decir? Bueno, tenemos al abuelo que es un laburante, que está en la parte de tener que ensuciarse las manos, tal vez en todo sentido. Y después tenemos a la abuela, que por ahí lo que transmite es, yo soy una laburando y otra en casa. En el laburo tengo que ser una bruja, porque para manejar toda esta gente, no ser una bruja es imposible. Pero en casa soy una abuela dulce, a tal punto que te puedo cocer una colita, te puedo ofrecer para comer, y te voy a dar un gran consejo, que es lo que va a inaugurar, tal vez, una lectura que nos acerca un poco más al psicoanálisis sobre esta película, que es todo lo que sucede no se olvida por más que intentes recordarlo. Es decir, aunque no puedas recordarlo. Aunque no puedas recordarlo. No se olvida aunque no puedas recordarlo. Es Exactamente. Esa... Es una frase, en principio, que tiene algunos puntos de encuentro con Borges, en relación a que no solo una cosa no hay, es el olvido, y toda la relación que tiene Borges con el olvido, que por lo menos para nosotros, al menos para mí, no habría olvido en ese sentido. En términos lacanianos, podríamos decir que tampoco hay olvido. Hay algo que insiste todo el tiempo a pesar de. Sí, en términos de los tipitos, no existe. No existe el olvido. Otros filósofos contemporáneos. Sí. Entonces, a mí me llevó a pensar... Bueno, no habrá más pena. No habrá más pena ni olvido. Y podemos seguir así toda la noche. Sí, podemos. Bueno, el olvido parece... hasta que nos olvidemos, ¿no? Justamente, parece que el olvido lo que genera es eso, ¿no? Toda una puesta en escena de significaciones. En el seminario 11, la clase 4 y 5 de Lacan, sobre todo en la parte donde habla de el inconsciente y la repetición, es decir, cuando empieza a definir qué es la repetición y corriéndose un poco de lo que planteaba Freud, en la clase 4 y en la 5, una de las cosas que va a tratar de establecer Lacan es una diferencia entre el retorno y la repetición. Dos palabras que en alemán podrían confundirse por cómo suenan, pero que para Lacan no tienen nada que ver. Va a poner del lado de la repetición la insistencia significante y del lado del retorno lo que sería aquello que insiste en tratar de volver a significarse, pero que no pudo haber sido significado. Entonces, tenemos de un lado lo que sería la insistencia, el principio del placer, eso sería la repetición, y el retorno, que es la verdadera repetición lacaniana, lo que no se deja nominar, lo que se escapa al significante, o lo que va a llamar después la tiqué en contraposición del automatón. La clase siguiente se llama de esa manera tiqué y automatón, y una de las cosas que Lacan va a establecer, y es una de las frases que pareciera ser que la abuela de Chihiro era lacaniana, Lacan lo que va a decir es, en el seno mismo de los procesos primarios, se conserva la insistencia del trauma en no dejarse olvidar por nosotros. Y en esa clase 4 hay una de las grandes frases de Lacan, que es como los hits de Lacan, ¿no? Como, bueno, no hay relación sexual. Y una de esas frases, así como del álbum, sería, lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar. ¿Cuál es ese lugar a donde vuelve siempre lo real? Ese lugar es precisamente la experiencia traumática, dice Lacan acá, en las clases 4 y 5. Vamos a hacer un recorte, no vamos a hablar de toda la obra de Lacan porque tampoco la leímos. Leímos algunas cosas. Ni tenemos tiempo tampoco. Ni tenemos la intención de leerla tampoco. Pero bueno, esto nos sirve para pensar que la repetición en este caso es aquello que no se deja olvidar por nosotros, que es lo traumático, no tanto por la experiencia traumática en sí, vieron que siempre tenemos que hacer esa distinción cuando hablamos con gente que no es del palo nuestro, no es solamente lo que sucedió, sino lo que no se pudo simbolizar de eso que sucedió, lo que insiste en no poder nombrarse. Entonces, nos encontramos con que evidentemente todo este sueño no solamente es una expresión de deseo o un deseo reprimido, sino que también hay algo del despertar de lo real que insiste en volver siempre al mismo lugar que no pudo ser nominado. ¿Se acuerdan cuál sería esa experiencia traumática de Chihiro? Esa experiencia que organiza todo el sueño. Hay que ir a los detalles. Sí, el detalle que mencionaste cuando empezaste a contar. No es algo del principio. Acá vamos a trabajar, lo vamos a pensar por el lado de
de la precup, de esta idea del trauma que se resignifica después. El corte del nombre, ¿no? No es el corte del nombre, pero tiene que ver con algo de la nominación. Y tiene que ver con esto de lo absoluto y demás. Cuando ella está volviendo con Haku, de lo de Semiva, empieza a recordar, empieza como a volver después de esa frase que Semiva le dice, que podría habérsela dicho un analista. Vos quédate tranquila que no hay olvido, por más que no lo puedas recordar todavía, algo en algún momento de eso va a aparecer. Cuando está arriba de Haku le dice, yo me acuerdo cuando era chiquita, me estaba ahogando en un río, porque fui a buscar una zapatilla, y ese río, supuestamente, la corriente me salvó, y ese río se llama Kohaku. La llevó a donde era... Y la llevó a la orilla y la salvó. Sí. Hay algo más que le dice la versión buena de la bruja, ¿no? Antes de salir, que me hacía acordar a lo que Morfeo le dice a Neo, ¿no? Que es, yo te puedo llevar hasta la puerta, ¿no? La bruja pero le dice solo. a Chihiro, y yo no te puedo salvar, ¿no? Yo no puedo salvar a Haku, no puedo salvar a tus padres. Y hay una frase muy interesante que le dice, vas a tener que esperar. Vas a tener que esperar, sí. Pero lo tenés que salvar vos. Pero lo tenés que hacer vos, ¿no? Uno podría decir que esas figuras que aparecen en distintas películas que acompañan el proceso adolescente son siempre figuras como el señor Miyagi, el doctor Emmett Brown de Volver al Futuro, personas que todo el tiempo están promoviendo las vigas para que vos te mandes, digamos, ¿no? Como una especie de tío copado. El señor que no Miyagi. Responde. ¿Cómo? Que no responde, ¿no? Que no da respuestas, claro. pero que señala el camino. Que te arman el camino y te dicen, bueno, ahora te toca a vos, ¿no? O podríamos llevar a Rocky, el que está en las esquinas. Hay varios que podrían representar esta idea. O una buena abuela, ¿no? Una buena abuela, un buen tío, alguien que te dé un consejo de, hasta acá llegamos, ahora te toca a vos. En ese momento donde le toca a ella, habla de ese evento traumático donde casi se ahoga, lo nombra Haku, Haku se cristaliza, y acuérdense que en japonés, en Japón mejor dicho, nombrar algo hace que vos te lo apropies, o sea que lo puedas incorporar, lo puedas poseer. Kohaku en japonés significa algo así como lo que estaba olvidado pero que se recuperó. No significa específicamente eso, pero sería algo así como un recuerdo olvidado. ¿Qué es lo que incorpora en ese caso Chihiro? ¿Incorpora que casi se ahoga? ¿Incorpora a Haku como su amigo? ¿O incorpora que tal vez esa experiencia traumática fue el primer encuentro con lo imposible? Con esos momentos donde el otro no tiene ninguna respuesta para darte y lo vas a tener que resolver. Tenés la opción de ahogarte con eso o tratar de hacer algo más allá de eso que te pasó. En ese sentido, a mí me parece que lo traumático, no de haberse ahogado, sino de haberse encontrado con que no hay quien te salve, que es lo que le dice Semiva, Sí. ella pudo hacer algo distinto, y a partir de ese momento donde descubre que con la falta de nominación del otro uno se puede hacer un nombre, los padres no son ningunos cerdos entonces. No es que te dejaron sola, es que tuviste un encuentro con lo imposible, como nos tocó a todos, y eso puede ser algo de lo heredado que nos toca a todos. Heredar ese imposible del nombre del otro para poder ir más allá de eso y poder poseerlo y finalmente adquirirlo. Esa es la lectura que nosotros podemos hacer, al menos yo, del viaje de Chihiro para pensar esta idea de que algo de lo que plantea el psicoanálisis parece que, y Florentina lo confirma con el libro, no sucede solamente en esta parte del mundo, sino que parece que nadie se salva de eso. De esta idea de la falta de los nombres del otro, lo que representa el trauma para el suceso de alguien y cómo se puede resignificar, o los distintos procesos subjetivos a los que uno se tiene que someter para no quedar fijado en esa posición de omnipotencia de los padres o creer que los padres siempre van a venir a responder a las demandas que nosotros tenemos para hacerles. Ahora, una cosa que vos decías, yo me quedé pensando en esta cuestión del olvido, ¿no? Vos citabas el seminario 11, pero yo creo que no recuerdo bien si es en el 12 o dónde, quizás alguno de ustedes recuerda. Me mira a mí.
Bueno, Nos olvidamos. sujeto a supuesto. No, que digo que hay una diferencia, me me parece, acuerdo entre el nada. olvido y el olvidar, Ujú. ¿no? Me parece que Sí. también hay como... Sí. Que en definitiva me parece que no al estilo de ese olvido con el que por ahí iniciamos un análisis, ¿no? Pero me parece que un análisis también es algo que en algún momento nos permite olvidar. Bueno, yo creo que la distinción es, una cosa es el olvido, como dijiste vos, y otra cosa es poder olvidar. Porque si no, uno queda fijado a esto que yo decía recién, que es ser un resentido, digamos, ¿no? Por la falta de coordenadas del otro. Es decir, pareciera ser que lo traumático, lo más traumático que nosotros tenemos es como la imagen del el peor laberinto o el más eficaz es un desierto, donde perdiste todas las referencias del otro. Eso sería lo traumático. Ahora, si vos te quedas renegando de eso y no habría capacidad de olvidar, bueno, sí, entonces el análisis, o no hubo análisis directamente. Yo sí coincido con esa idea de distinguir entre olvido y olvidar. Yo creo que lo que no hay es, o sea, no hay olvido en términos de lo que sucedió siempre está, pero se puede resignificar. Entonces es lo mismo o no, después de pasar un análisis. Claro. ¿Te olvidaste de todas las penas de tus exparejas, por ejemplo? Y también me No. parece que, perdón, una Sí, cosita sí, dale. que me parece que es interesante en esto que vos ubicás en la figura de esa petrificación, ¿no? En esa imagen que se cristaliza, que lo distinto que implica la construcción de una ficción, con doble C, podríamos decir, ¿no? Lo que se ficciona, y al mismo tiempo una textura o una ficción con X, ¿no? Que hace referencia a un punto de fijación inherente a lo real, ¿no? Que es indisoluble, uno podría decir que es en torno a eso que se arma ese núcleo. Claro, sería como el hueso de lo real, digamos, ¿no? Como una especie de... Algunos lo llaman así. Yo creo que ese sería el olvido estructural, ¿no? Para mí. El olvido en términos de no habría posibilidad de acceder a eso. Y después está lo otro que vos puedas construir a partir de eso. No sé si vamos más o menos en la Sí. misma línea. No, yo pensaba, como para intentar ilustrar de algún modo, ¿no? Lo que sucede cuando uno viene leyendo un libro y de pronto se encuentra, ¿no? Con que no puede avanzar y no puede avanzar. ¿Y cuál es el momento en el que se puede dar vuelta a la página, ¿no? Y es el momento en donde, uno pudo hacer algo con eso. Aunque sea aunque se canse de intentar. Ya cansarse de intentar es como un punto, ¿no? Entonces pensaba, en ese punto, ¿qué sería el poder olvidar, ¿no? Y bueno, sería ni más ni menos que algo deje de mortificar, ¿no? De mortificar en el sentido de lo mortificante, ¿no? De lo que te saca de la vida, ¿no? Bueno, eso. Y vos fue sabés un que por ahí voy a poco- decir algo que no tiene nada que ver específicamente con esto, pero que sí hay un tipo de enseñanza meditativa, ¿no? Del budismo, sobre todo el budismo zen, que es el que se liga a Japón, que no tiene que ver con esta idea de que meditar es tener la mente en blanco, ¿no? Que no es que meditar es la ausencia de pensamiento, sino que la meditación implica que nada de todo eso que puede aparecer quede fijado, ¿no? Pensaba en esto de lo que se fija, porque también hay restos de eso inevitables, ¿no? No sé si es posible llegar a esos restos de lo visto y del oído que hablaba Freud, ¿no? No sé si llegamos ahí. ¿Llegamos? ¿Cómo se llega a eso? No se llega por representación de sustitución de lo que podría haber sido, Claro. ¿no? Es decir, se llega por una representación de lo que hubo. No se llega, obviamente, a ese punto, me parece, pero... O por una representación de lo que no hubo. Por eso. ¿no? Bueno, sería lo que no hubo. A mí me parece que no hay olvido en términos de... No hay posibilidad de, como el consejo que le da su abuela a Chihiro, lo que sucedió no se olvida. Por más que lo intentes recordar,
Y después hay posibilidades de olvidarse de cosas. En el sentido de olvidarse de cosas, nosotros podemos usar un término freudiano bastante familiar para todos nosotros, que es la reelaboración. Es decir, si hay una reelaboración, entonces obviamente no vas a estar pensando todo el tiempo en lo que produzco, lo que pudo producir esa reelaboración, pero sí es algo que te permite cambiar de vía, por ejemplo, cambiar la dirección, ¿no? Otorgarle otro sentido a lo que sucedió. Entonces, en ese sentido sí hay olvido, porque cambió el sentido, no el sentido de la significación, sino como, bueno, lo pudiste elaborar de otra manera. Pero bueno, es un debate que podría seguir, me parece, ¿no? Y me parece que es muy interesante esto que traes, ¿no? De la maniobra del corte sobre el nombre. Eso me parece que es como un detalle muy interesante que hace a la historia, ¿no? De Chihiro, porque esa decisión de quitar una parte es un hacer con ese nombre, ¿no? Es un hacer con ese nombre a partir de la falta de respuestas o referencias del otro, y particularmente es un hacer también con sacarle los excesos, la omnipotencia. Una lectura posible también de Chihiro podría ser, bueno, cuáles son los 3 duelos que tuvo que atravesar, como los 3 duelos que nos enseñó Verasturi de la adolescencia, el cuerpo, la figura de los padres, el rol infantil, y acá también se dan en términos del rol de los padres, que podrían ser omnipotentes, que están para todo, y que por ahí un padre que está para todo, lo que hace es inhibir a los chicos, que es lo que le pasa a ella al principio del sueño. Vamos por todo y ella se va quedando medio en el camino y le da miedo. Lo del cuerpo, si no comes algo vas a desaparecer, y el rol infantil, ahora vas a tener que laburar. Sí, hay cosas que, bueno, los minutitos que quedan, por lo menos parecía interesante también como para ponerlo en consideración, ¿no? Una es esa potencia no confrontativa que tiene el personaje, ¿no? De Chihiro. No confronta, ¿no? Pero ahí donde no confronta, sin embargo, aparece una firmeza, ¿no? Que además tiene mucha gracia y mucha sabiduría, ¿no? Fíjate que por ahí en los momentos donde realmente se impone, es en esa decisión y en esa convicción de que como ella tiene que salvar a los padres trabajando, en el único momento donde me voy a imponer es para pedir trabajo. Sí. Es decir, a diferencia de los personajes de Charlie y la fábrica de chocolates, uno podría pensar que Chihiro es una buena heredera. No es ni huérfana, o sea, no mata a los padres, ni tampoco todavía está del lado de la herejía, porque todavía no hay una Chihiro 2. No. Ni tampoco lo toma todo. No. Ni tampoco lo toma todo. Eso también me parece que eso es lo que se le saca del nombre, ¿no? Esa omnipotencia de creer que quizás era lo que necesitaba perder. Que los padres no eran unos cerdos, sino que, bueno, hacían lo que podían. Sí. Y la otra cosa es, al final, ¿no? Bueno, no hay modo de no spoilearla, pero que es que si yo no entiendo mal, Yaku es el río, ¿no? Haku. Haku. Es el río, sí. Es el río, ese en el que ella se ahogó, ¿no? Y ese, ¿no? Porque ahí aparece diciendo que es el mismo río el que la llevó al lugar donde era menos profundo para que no se ahogara, ¿no? Entonces, ella se encuentra ahí en la misión de salvar al río que a ella la salvó. Yo creo que, ¿no? esa idea de salvar al río, de nominarlo, ¿no? De personificar el río es como cuando, por ejemplo... Y de liberarlo, además, ¿no? De liberar al río del embrujo. Es más o menos también la idea que está ahí en juego, ¿no? Yo lo pensé por el lado de humanizar la naturaleza, que es lo que a veces pasa en la infancia, dibujar el sol con ojos y demás. Es una forma también de lidiar con ese trauma. ¿No tiene ojos el sol? No, el sol no tiene ojos. Y si los tiene que usar lentes de sol. No tiene ojos, pero te mira. Sí, son las moneditas. Cuidado. Bueno, por eso. Lo que hace Chihiro con Haku y esta idea de denominarlo y de darle un nombre, incorporarlo a partir del momento en el que lo nombra, es... Lo anima. Esa experiencia traumática ahora tiene un nombre, tiene un recuerdo, tiene una historia, tuvo un trabajo, tenemos una historia juntos que no es solamente que me salvaste del río.
los ríos, no, o sea, no te va a salvar el río de ahogarte. No lo sabemos. Y yo por las dudas no Depende pruebo. cómo te hayas portado. Claro. ¿No? Para mí, perdón que diga, a lo mejor va a parecer muy absurdo, pero para mí hay una relación entre ella y el río y ella. A lo largo de toda la película, el es- río aparece haciendo distintas series. Fíjate que el que salva del primer baño es el río, el dios del río. El río cruzan un ex río que fue tapado por la civilización antes de entrar al mundo de los dioses. Obviamente que lo podemos pensar por el lado de la ficción y de la fantasía, o lo podemos pensar del lado de la clínica, que es los modos que cada uno va teniendo de poder transformar eso que todavía no pudo entrar en la cadena. Sí, y también eso que uno pudo haber sido, ¿no? Por eso decía, como una relación entre ella y el río que no siempre pareciera ser de ajenidad o de otredad, sino No, que por momentos tiene como cierta similitud, cierto acercamiento. Cierto intento de familiarizarse. Ujú. Bien. Bueno, Ya estamos. hermoso viaje junto a Chihiro. Y nosotros nos estamos despidiendo. Muchas gracias por venir. Justo. Por favor, gracias por la invitación. Y bueno, hasta el próximo jueves aquí. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.